meditar en su palabra. Nosotros tenemos el privilegio de poder abrir la palabra de Dios y ser exhortados por el Señor, pero en ese momento nosotros vamos a reflexionar sobre los desafíos que tenemos como iglesia. Es el último mensaje de nuestra serie sobre ser iglesia. Dentro de nuestro desafío como ser iglesia, hemos visto y hemos vivido hermosamente la semana pasada la alegría de ser organizados como una congregación. Y la pregunta que nos hacemos es: ¿qué pasa el día siguiente? ¿Y ahora qué? ¿Cómo eso tendrá impacto en nuestro día a día como congregación? La verdad es que pasa algo parecido cuando yo era adolescente. Nosotros íbamos a los retiros, y retiro de carnaval, 4 días, y uno iba y era hermoso. Eran así, jugar, comer, conversar y todo el tema. Pero cuando llegaba el último día, ya comenzaba así como una tristeza. Tenemos que volver. Y nosotros sabíamos, tenemos que volver y al día siguiente ir a clases, ¿cierto? En el corazón había como una depresión post-retiro. Uno regresaba a casa así triste, ¿no es cierto? Porque la euforia del evento se acabó y uno tiene que volver a la realidad. De igual manera pasa mucho también con las iglesias. Después de un gran evento, de una gran realización, hay un bajón de ánimo, un bajón de actividad, un bajón de propósito, porque la gran meta se logró, así que ya está, así que se bajan las revoluciones y es peligroso. Eso es peligroso. Es peligroso que nosotros nos acomodemos y pasemos a ser una iglesia que ya no está buscando a los perdidos. Nos acomodamos y perdemos la pasión misional y pasamos a vivir para mantener una estructura. Y también en ese proceso de acomodación empecemos a burocratizarnos. Empezamos a fortalecer las estructuras cada vez más pesadas. Y a veces trabajamos cada vez más para mantener funcionando una gran estructura que sirve para alimentarnos a nosotros mismos. Y eso es peligroso. La iglesia no puede perder de vista su visión misional. Nosotros estamos estudiando hace como 3 domingos Hechos, el impacto de la iglesia en Hechos de los Apóstoles. Pero fíjense que esta iglesia que uno tiene como paradigma, esta iglesia en su corta vida ya sufrió mucho. Mira lo que dice ahí, Hechos 8, del 1 al 4. Dice: y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban, hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia. Entraba de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los encarcelaba. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Esa pequeña iglesia ya estaba sufriendo una gran persecución. Y es importante entender qué iglesia es esa, ¿no? Ese texto que nosotros estamos leyendo acá marca la transición para la siguiente etapa de la iglesia. La primera etapa es el impacto del evangelio en Jerusalén. Ustedes se acuerdan, Pedro predicó y en aquel mismo día 3,000 personas se convirtieron. Siguieron predicando, otro día se convirtieron otras 4,000, 5,000, y ya se perdía de cuenta de cuántos se sumaban a la iglesia. Entonces estaba ahí en un estado de euforia, de crecimiento. Pero los jefes de la sinagoga, los líderes de la ley, empezaron a mirar así y decir: ya, eso tiene algo raro ahí. Lo aprisionaron, lo presionaron, pero había dentro de la iglesia 2 grupos. Había un grupo de los judíos convertidos de habla griega y de los judíos convertidos de habla hebrea. Y ya en el capítulo 6 hubo un problema dentro de la iglesia,
porque los judíos convertidos de habla griega estaban diciendo, mira, nuestras viudas no están siendo bien asistidas, tanto como las viudas de la gente de habla hebrea. Y ahí entonces se formó lo que se quedó conocido como el grupo de los diáconos, ¿cierto? Que eran hombres dentro de ese mismo perfil, dentro de ese mismo grupo, la mayoría de ellos, o casi todos ellos, de habla griega, o sea, eran judíos, pero que probablemente nacieron fuera de los límites ahí de Jerusalén y tenían una cultura diferente de los judíos de habla hebrea, que de los que nacieron ahí mismo. Ellos empezaron a cuidar de las viudas, de los huérfanos, ayudar ahí a las personas, a hombres temientes a Dios. Uno de ellos se llamaba Esteban. Y Esteban predicaba con mucha pasión y de repente lo aprisionaron. Como era un grupo más, así como más fácil de ser acechado, porque ellos no eran así como considerados por los judíos tan judíos, lo tomaron, lo entrevistaron, lo juzgaron, lo condenaron y lo mataron. Y a partir de este evento se desató una persecución. Y cuando se desató esa persecución, la gran mayoría o casi todos de los judíos, especialmente de habla griega, salieron de Jerusalén, que eran solamente los apóstoles. Obviamente quedaron algunas personas más. Lucas aquí él generaliza diciendo que todos, pero la idea es básicamente esa. Y ahí entonces se da la segunda etapa. ¿Qué segunda etapa, pastor? ¿De qué está hablando? Hechos 1:8 dice, ustedes serán testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta los confines, ¿cierto? 3 etapas. Jerusalén se terminó ahí y empezó la predicación en Judea y Samaria. Eso era lo que estaba pasando en ese día. ¿Cómo la iglesia entonces sobreviviría a esa transición? ¿Cómo la iglesia experimentaría ese paso ahora a esa nueva realidad? Que de cierta manera, obviamente guardado las debidas proporciones, nosotros también tenemos nuestras etapas, nuestras transiciones, y estamos transicionando para una iglesia ahora ya adulta, ¿cierto? Ya con deberes ahí de iglesia organizada. ¿Cómo haremos nosotros? ¿Cómo podemos aprender con ellos sobre esa transición? Y en esa transición vemos Dios preparando su iglesia para ser la comunidad de la misión. Nosotros solemos decir la misión de la iglesia, pero lo más correcto sería hablar de la iglesia de la misión, porque la misión es la obra de Dios en el mundo. Y Dios puso la iglesia en su obra, como parte de su obra. Nuestra misión es la misión de Dios. No es que nosotros tengamos una misión, la misión nos tiene a nosotros. ¿Y cómo ser esta comunidad de la misión? ¿Cómo nosotros podemos entender los procesos de una iglesia para que ella crezca? Y hay 3 eventos en esa historia que nos ayudan a aprender a cómo crecer por medio de los procesos en que la iglesia tiene que pasar. Lo primero es entender que la iglesia será perseguida, la iglesia enfrentará resistencia, la iglesia enfrentará dificultades. Fíjate que nosotros vemos la fidelidad de Esteban, que fue fiel al Señor hasta el final, pero su fidelidad provocó tensión, su fidelidad provocó resistencia y persecución. Alguien podría decir, ya pues Esteban, no sea tan grave. Tú sabes que ellos son quisquillosos. No tenía que decir eso a la cara de ellos. Y nosotros trataríamos de bajar un poco el perfil, calmar los ánimos, paños calientes, así como que no nos enojemos, no es tan así. Pero Esteban sabía que él no sería fiel al Señor si él transara la verdad en la cual él creía. Porque esa verdad era muy poderosa. No era una idea en su cabeza, era una realidad que lo dominaba. Entonces, vemos acá a la fidelidad generando resistencia. Y esa fidelidad de Esteban provocó otro problema, porque ahora, con la muerte de Esteban, estaban persiguiendo a todos. Entonces, alguien podría decir, pucha, Esteban, ¿por qué no te callaste un poquito? Ahora nosotros tenemos que huir, tenemos todo ese problema. Y mira lo que estaba haciendo Pablo, encarcelando a la gente. Estaba persiguiendo con bastante furia a la iglesia. Así que vemos que esa iglesia tan idílica, tan hermosa, tan bonita de Hechos 2, estaba en su corta vida ya enfrentando una resistencia muy importante, pese a su crecimiento,
Pese a su expansión, miles de personas se convirtieron, pero aún así ellos estaban siendo perseguidos. Y es importante entender el valor de la resiliencia como iglesia. Nosotros tenemos que entender eso. Nosotros enfrentaremos problemas. Y eso significa entender que cuando encontremos problemas como iglesia, debemos resistir con valor y con sabiduría. Valor significa dar la cara y hacer como hicieron estos hombres piadosos que fueron a sepultar y hicieron duelo por Esteban. ¿Por qué valor? Porque cuando una persona moría condenada como fue Esteban, era prohibido hacer duelo, es decir, llorar públicamente, hacer un lamento público por una persona que murió condenada por un delito, según la ley de los judíos. Cuando ellos hicieron esto, lo que ellos estaban diciendo es que nosotros pensamos como Esteban y no tenemos vergüenza de expresar que nosotros creemos que Esteban estaba en lo correcto. Hombres piadosos fueron valientes lo suficiente como que para, en un momento tan complicado, no desmarcarse de lo que ellos creían. Eso es valor. Porque ellos asumieron el riesgo de someterse a eso. Pero también sabiduría. Sabiduría por parte de la gente que se dispersó. Porque ellos sabían que para qué seguir confrontando, peleando, tomando en armas. No vamos a hacer eso. Así que prefirieron dispersarse por las ciudades de la región. Ciudades donde muchas de esas ciudades no habitaban judíos propiamente. Habían samaritanos, había gente de otros lados. Entonces ellos abandonaron sus casas, ellos abandonaron su estilo de vida ahí en Jerusalén para dedicarse a otro lado. Y la resiliencia implica en eso. Nosotros debemos entender eso, que como iglesia nosotros enfrentaremos y tendremos amenazas. Es casi como hacer un test FODA aquí, ¿cierto? Que es una palabrita en portugués muy rara, pero no hay brasileños acá, así que las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas de la iglesia. ¿Cuáles son las amenazas? Eso es lo que estaba amenazando a ellos y a nosotros. ¿Qué nos amenaza? Podemos ser amenazados por los problemas internos y todos los problemas que la iglesia enfrenta nacen ahí. Tanto que la iglesia cristiana, los libros que siguen adelante, son los apóstoles hablando de los distintos problemas internos que ellos estaban viviendo. Normalmente problemas internos nacen del corazón pecaminoso, de uno o de varios, que contamina. Un corazón pecaminoso uno imagina así como algo de la lujuria, no, pero comienza con esa falta de santidad pequeña en la vida y que va generando rivalidades internas, grupitos, tensión, cauines, resentimientos. Ay, y la gente empieza a dolerse mucho y cualquier cosa, no, es que a mí no sé qué. Y eso va generando un caldo de cultivo para todo tipo de tensión, de frustración, de división. Eso es claramente una gran amenaza para la iglesia. Pero también están los problemas externos. La amenaza de la cultura que viene tratando de pautear nuestra identidad, nuestro discurso, tratando de una forma, no de una forma tan directa, pero de una forma indirecta y quizás incluso más eficaz, de hacernos pensar de una forma no bíblica cómo la realidad funciona. Y empezamos poco a poco a transar principios fundamentales, porque pensamos así, ¿para qué ponernos tan grave? Si no es tan así. Comenzamos así, no es tan así, no, eso me hace sentido, no, eso me parece. Y de repente poco a poco vamos perdiendo la cosmovisión cristiana de la realidad. Y estamos abrazando conceptos que la Biblia rechaza. Y estamos justificándolos bíblicamente. Y estamos tratando de acomodar eso a la vida de la iglesia. Y es así como mueren las iglesias. Debemos entender eso. Debemos entender esos problemas y enfrentar esa realidad primeramente, siendo consciente de que nosotros como comunidad enfrentaremos resistencias internas y externas. Y debemos preparar nuestros corazones para permanecer fiel, para que yo sea un ente de sanidad y no de problema dentro de la comunidad. Y ayudar a los hermanos que están pasando por crisis de fe, crisis de espiritualidad,
crisis morales, ayudando a esos hermanos a que puedan restaurar sus vidas, a que puedan pedir perdón y restaurar las amistades, a que podamos nosotros mantener el foco no en las estructuras, sino que en la misión, ayudando a que seamos una comunidad más unida entre nosotros, para que por medio de esta unidad mostremos el amor de Jesús, para que seamos una comunidad de personas menos lamentosas, porque hay gente que se lamenta de todo, ¿no? A que reclamemos menos y amemos más, porque las tensiones y las presiones del pecado, de Satanás y de nuestro corazón vendrán. Nosotros nos alegramos semana pasada con nuestra organización, con esta fiesta, gente llegando, pero Satanás no está feliz con eso. Y nosotros debemos entender que no podemos menospreciar los ataques de Satanás, pero tampoco podemos pensar que nuestro Señor es menos poderoso que eso. Él nos protegerá, pero nosotros debemos estar ahí, atentos para la batalla. Lo segundo que debemos entender a la luz de esta historia es que Dios gobierna su iglesia para la misión, guiándola por caminos inesperados. Es interesante porque, ¿cuál es el concepto de éxito de una iglesia? Hechos 2, 41 a 47. Todos estaban juntos y tenían todo en común. Perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en el partir del pan, en la comunión. Vendían sus propiedades para que los que no tenían nada tuviesen algo. Estaban juntos todos los días, se visitaban mutuamente. La iglesia crecía y ganaba el favor de todo el pueblo. Qué hermoso, ¿cierto? Ese es nuestro modelo de iglesia. Eso es lo que queremos. Eso. Pero eso no es el modelo de Jesús. O sea, no que Jesús está en contra de eso. El modelo de Jesús es Hechos 1:8. El Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y ustedes serán testigos. Aquí en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta los confines. Era eso lo que Jesús quería de la iglesia. Estaba muy rico en Jerusalén. ¿Para qué vamos a salir? Está maravilloso. Y el Señor entonces guía la iglesia por caminos que la iglesia no esperaba ni quería. Los caminos de la persecución, para que su misión fuera cumplida. Dios permite que la iglesia sea dispersa. Dispersión en el Antiguo Testamento era resultado del pecado, porque el pueblo pecó y fueron dispersos por las naciones. Ellos fueron llevados cautivos y dispersos por las naciones. Unión era señal de bendición, dispersión de maldición. Pero aquí vemos al revés, que el Señor dispersa para que la bendición vaya con ellos. Y es hermoso porque, aún siendo algo terrible, porque nosotros podemos decir, no, fueron dispersos, como si fuera algo bonito, ¿no? Pero no es fácil. Dejar toda su casa, su familia, su tierra en el apuro e irse, no es fácil. Hay pérdidas económicas que uno deja atrás, hay historias, hay bienes, hay amigos, hay una estructura de vida, hay sueños que uno deja atrás. Para vivir en un contexto hostil, en un contexto desconocido, es difícil, es un ejercicio de sufrimiento. Ellos se sometieron a eso. Ellos entendían que no tenían mucha opción y el Señor dispersa a la iglesia. Ese era el camino de Jesús para su iglesia. Pero más, el texto muestra un personaje nuevo acá, Saulo. Saulo consintiendo en la muerte de Esteban, así como que dando su aprobación, probablemente muy joven, pero ya parte del Sanedrín, que era el concilio ahí de los líderes fariseos. Él había sido entrenado por Gamaliel, y Gamaliel era un hombre muy conciliador con relación a los creyentes, a los cristianos. Pero Pablo personalmente no abrazaba esa visión de Gamaliel de ser condescendiente con los cristianos, sino que él era extremo de la literalidad de la ley judaica. Y por eso el texto dice que él destrozaba, esa es la palabra, él destrozaba la iglesia, él estaba destruyendo a la iglesia, arrasando con las familias, arrancando hombres y mujeres y llevándolos a la cárcel. Claro que eso incluía golpes, maltratos, humillaciones,
Esas personas perdían sus empleos, perdían sus bienes, perdían sus recursos. Y imagínense la situación. Imagínense el terror de descubrir que un hermano al lado fue llevado y quizás mañana te toca a ti. La tensión con que vivían esas personas. Y Pablo provocaba eso, Pablo lideraba eso. Y es interesante porque se menciona 2 veces Pablo acá en ese texto. Y la menciona Saulo claramente. La gente que estaba leyendo el texto conocía a Saulo, ¿cierto? Pablo. Sabía lo que había pasado en el futuro. Que él se había convertido, capítulo 9. Sabía eso. Pero aquí él está mostrando quién era Pablo o Saulo antes de su conversión. Y muestra que Dios actúa de una forma muy misteriosa, porque el autor bíblico quiere mostrar esa persona que tanto daño ha provocado a la iglesia, es la persona que Dios levantó para que la iglesia saltara a la tercera etapa, a los confines. Mira qué hermoso. Pero no es así como nosotros diseñaríamos el futuro de la iglesia. No es esa la persona que nosotros escogeríamos para ser un futuro misionero para llegar a los confines. Todo lo contrario. Y eso muestra que nosotros no tenemos la menor idea del futuro. Parece obvio, pero nosotros vivimos como si tuviéramos, que supiéramos hacia dónde debemos ir, cómo debemos hacer, cómo debe ser. Y esa historia está mostrando que esta iglesia que estaba sufriendo por Saulo, después sería bendecida por Saulo, por Pablo. Y no tenían idea, porque ellos no sabían cómo Dios estaba gobernando su iglesia, cómo Él estaba dirigiendo, cómo Él estaba haciendo, porque Dios tiene un camino suyo para su iglesia. Nosotros podemos planificar, organizar, armar lo que quisiéramos, pero el destino de la iglesia pertenece al Señor. Cuando nosotros iniciamos Proyecto Pródigo no pensamos que sería exactamente como es hoy día. Y el Señor fue cambiando los planes a la medida en que la cosa iba marchando. Y es así como tiene que ser. Porque los caminos del Señor para su iglesia son inesperados. No podemos adueñarnos de la iglesia y del futuro de la iglesia para decir la iglesia tiene que ser así y amarrar en un sistema y decir así será. Dios tiene sus planes, Dios tiene sus caminos. A veces Dios ocupa la persecución, a veces Dios ocupa el persecutor, a veces Dios ocupa el sufrimiento, a veces Dios ocupa el crecimiento, a veces Dios ocupa la cárcel, a veces Dios ocupa la libertad. Dios utiliza lo que Él quiere para hacer lo que Él quiere de su iglesia, porque la iglesia es suya. Y nosotros tenemos que someternos al plan de Dios para la iglesia, a buscarse la iglesia que Dios quiere. No a la iglesia que a mí más me acomoda, que a mí más me gusta, porque se encaja en mi momento, me sirve a mí. No se trata de mí, es del Señor. Y eso es lo que el Señor quiere. Dios quiere que su iglesia cumpla su misión, y la iglesia de Cristo cumplirá su misión sí o sí. Y hemos aprendido con Apocalipsis, con las cartas de Jesucristo a las iglesias, de que cuando la iglesia no cumple su misión, Él la cierra. Él la cierra. Porque Jesucristo no tranza sus valores, ni tranza su liderazgo. Él va a hacer lo que Él quiere de su iglesia. Y si la iglesia se rebela contra Él, ella muere. Por eso debemos buscar en el Señor la dirección de Él para nosotros. Y eso hace con que salgamos de nuestra zona de comodidad. Porque claramente, ¿qué va a pasar? No tengo idea. ¿Cómo va a ser? No sé. Tenemos planes en el corto plazo, planes básicos. Seguir predicando, seguir enseñando, hacer lo que el Señor ya nos mandó. ¿Hacia dónde nos conducirá esto? No tengo idea. Dios hace lo que Él quiere. Es hermoso en nuestra corta historia de vida como congregación, porque pasamos ahí por 2 años, 1 año y medio prácticamente, 2 años, de cultos online, totalmente online. Y pensamos al inicio, no, ahora nos fuimos a la B, ¿cierto? Ahora que estábamos despegando, se corta la señal. Perdimos el contacto con la gente. ¿Cómo vamos a hacer las 11 con Biblia? ¿Cómo vamos a hacer los living abiertos? ¿Cómo vamos a hacer los discipulados, las dinámicas? ¿Cómo vamos a hacer todo eso? No teníamos la menor idea.
Pero el Señor, en su sabiduría, permitió que en ese contexto alcanzáramos personas que quizás no alcanzaríamos de otra forma. ¿Hacia dónde nos conduce el Señor? Yo no sé. Pero seguramente Él nos conduce al lugar donde su misión sea cumplida en la iglesia. Es ahí donde debemos estar. Es ahí donde Él nos quiere. Pero el Señor también nos llama a entender que esta iglesia, en la medida en que avanza, esa iglesia tiene que proclamar el evangelio naturalmente. Mira lo que hizo esa gente. Ellos fueron dispersados. Ellos estaban huyendo de la persecución. Y la persecución les acompañaría. Ustedes saben que Saulo fue a buscar creyentes en Damasco. Y Damasco está muy lejos de Jerusalén. Era un manso viaje. Y él se tomó este viaje para buscar allá al fin del mundo. No al fin del mundo, pero en un contexto donde uno no tiene auto, ¿cierto? De repente en auto uno podía hacer ahí unas 5 horas. Pero caminando, no sé cuánto tiempo tomó. Tanto quería Saulo perseguir a la iglesia que fue hasta ciudades distantes de donde él estaba. O sea, la persecución les acompañaba. Esa gente estaba sufriendo. Y esa gente tenía toda la razón y todas las herramientas y todos los argumentos para ponerse rencorosa. Para decir, nosotros estábamos bien, ahí vino ese evangelio ahí, y por creer en eso perdimos todo, nos están persiguiendo, nos están tratando mal. Mira lo mal que están pasando mis hijos, lloran toda la noche, con temor de que vamos a ser encarcelados. ¿Qué va a pasar con mi señora? ¿Qué va a pasar con mi familia? Con mis bienes, con mis propiedades, las cosas que dejé hacia atrás, con el papá y la mamá que les tuve que abandonar para poder huir, que nunca más van a ver sus nietos. No podemos glamorizar aquí la dispersión. Eso rompió estructuras familiares, rompió relaciones laborales, rompió una serie de cosas. Ellos fueron desarraigados de su contexto y tuvieron que huir por sus vidas. Podrían decir, pasemos piola para no provocar problemas. Pero la pasión por el Señor era tan grande que por donde iba ellos predicaban el evangelio. Ellos sabían que era ese evangelio que produjo persecución, pero igualmente ellos predicaban así. Porque la certeza de esta verdad era tan dominadora en sus vidas que creer en Jesucristo no era una fe de conveniencia. Creer en Jesucristo era una verdad tan absoluta que les dominaba. Ellos eran lo que predicaban. Ellos sabían que estaban siendo perseguidos por eso, pero no podían dejar de predicar eso porque eso era lo que ellos eran. No es algo que está en mi cabeza, no una volada, una filosofía, es lo que soy, es como es el mundo. Y la pasión por Jesucristo era tan grande que pese a todos los temores, ellos predicaban por donde iban. Ojo, no estamos hablando de que los grandes líderes, los predicadores, los pastores, los apóstoles, no. Gente común y corriente, gente como cualquiera, creyentes comunes y corrientes y más. Ellos estaban escuchando de los apóstoles la explicación de lo que pasó hace 3 meses atrás, en los últimos 3 años. Ellos no tuvieron tiempo para tomar así como un diplomado del seminario de 1 año con clases en línea, con videos, con libros, ¿cierto? No. Ellos tenían el Antiguo Testamento como siempre han tenido, pero los apóstoles resignificaron, mostraron que, mira, ustedes están entendiendo mal el Antiguo Testamento, es así que se entiende. Y les enseñó una serie de cosas, más todo lo que Cristo hizo. Y ellos hicieron un intensivo ahí en Jerusalén y ahora ellos tenían que predicar con lo que tenían en la cabeza nada más. Gente común y corriente que por la pasión por Jesús hizo con que esa proclamación fuera natural. Nosotros debemos de igual manera cultivar eso. Debemos de igual manera nosotros cultivar esa pasión por la proclamación. No como una charla, no como una vendida de pomada, no como una cosa así, sino que como una expresión natural de preocuparse por los perdidos, de esforzarse por contextualizar el mensaje.
Yo sé que de repente cuando uno descubre las verdades de la teología reformada queda así como bien teologine, ¿cierto? Y sola gratia, y ya empieza a hablar en latín, ya, ¿cierto? No sola gratia, sola escritura, ¿no es cierto? Y ya, y con los 5 puntos del calvinismo, y con la infralapsarianismo, y con la predestinación, y empieza a aprender un montón de palabras raras, y uno piensa que está hablando del Evangelio, pero solo a veces está hablando de teología para los que conocen teología y no está comunicando la verdad de Jesús. Tenemos que poner en palabras sencillas el Evangelio. Si tú puedes explicar el Evangelio para tus hijos de forma sencilla, es señal de que puedes entender el Evangelio. Explícale para tus compañeros de trabajo, tal como explica para tus hijos. Porque ellos no hicieron curso de teología. Ellos no tienen 10 años, 15, 20 años de iglesia escuchando ahí dentro de un vocabulario, dentro de una cultura, no. Tenemos que naturalizar esas expresiones, reinterpretar ciertas expresiones que utilizamos que son muy de nosotros, ¿cierto? Que no se entienda allá afuera, para poder comunicar fácil y decir esto es la vida. Por eso hago esto, por eso estoy aquí el domingo en la mañana y no en otro lado. Conciencia por la responsabilidad misional para con todos aquellos que no conocen a Jesús. Nuestro corazón debe estar ahí. Nosotros estamos muy contentos de que nuestra iglesia haya sido organizada, pero la subida de Ecuador sigue llena de gente sin Jesús. Así como los cerros de Valparaíso siguen llenas de gente sin Jesús. Familias siguen destruidas, anhelando el Evangelio. Muchos compañeros de trabajo están ahí igualmente sedientos por la gracia de Jesús. No podemos bajar los brazos. No podemos pensar que ya está hecho. Tenemos que ser una iglesia para ellos. Tenemos que hacer con que el amor por ellos permita que nosotros podamos abrir manos de cosas que son para nuestro propio deleite comunitario local y preparar la casa y preparar el espacio para los hijos pródigos que están perdidos. Imaginando que ellos volverán y que se sentarán en esas sillas y que cantarán esas canciones y que escucharán estos mensajes. Ellos necesitan de nosotros. Ellos necesitan que nosotros seamos firmes en la fe para guiarles a ellos en la fe. Ellos necesitan que nosotros sepamos comunicar con transparencia el Evangelio para que ellos puedan entender fácilmente. Y ellos necesitan entender que nosotros los queremos acá. Eso es lo que debemos ser como iglesia. Nosotros debemos entender que la iglesia que Jesús quiere es una iglesia que debe estar atento a los problemas internos, problemas externos. Atento lo suficiente como para poder identificar en las evidencias más tempranas, para que no vaya escalonando y complejizando. Tenemos que sanar la iglesia para que ella sea una iglesia liviana y no una iglesia cargada con nuestros pecados. Y tener el ojo en la meta, que es, el Señor quiere que seamos fieles a su misión, a su propósito. La iglesia que Jesús quiere también es una iglesia que está abierta a ser la iglesia que Él diseñó. Podemos nosotros tener nuestras propias teorías de cómo la iglesia debe ser, pero la iglesia debe ser, esta iglesia en particular, tal cual como Jesús quiere que ella sea. Y tenemos que pedir, Señor, guíanos para hacer ese perfil de iglesia que tú quieres que seamos en este lugar, para alcanzar a todas estas personas que tú compraste con tu sangre y no encerrados en nuestra propia visión local de hacer una iglesia para nosotros, para que nosotros nos sintamos bien, para que nosotros nos sintamos realizados, para que nosotros volvamos a nuestra casa el día domingo corazón llenito. El Señor quiere que la iglesia sea mucho más que eso. Y tenemos que estar abiertos a que Dios nos guíe así, ser flexibles a la acción del Espíritu en su iglesia. Y también nosotros debemos ser intencionalmente misionales.
no podemos descuidar que nuestra existencia aquí se explica por aquellos que no están aquí. Esa iglesia existe porque hay muchas personas hoy que no quieren nada con Dios, no lo aman, no lo adoran, no lo entienden, no lo quieren, pero Dios los ama. Y Dios compró con su sangre, con la sangre de Jesucristo, a estas personas. Y quiere restaurar estas vidas, transformar esas historias, sanar sus matrimonios, sanar sus vidas, librar de sus adicciones, librar de la opresión de Satanás y la destrucción del pecado en su historia. Dios quiere cambiar esas historias y para eso estamos acá. Para eso Dios te trajo acá. Y es eso lo que Dios quiere hacer contigo, para que por medio de ti, con todo lo que conoces de Jesús, sea mucho, sea poco, seas parte de lo que Cristo está haciendo, sanando, restaurando. Qué hermoso es pensar, vamos a participar de la cena del Señor. Qué hermoso es pensar que ese privilegio no es solo para nosotros. Esa mesa pertenece también a tantas otras personas que hoy día no están acá, pero que un día estarán. Hay lugar para ellos en esa mesa. Esa casa también es de ellos. Y nosotros no estaremos siendo hijos fieles a nuestro Padre si les negamos el espacio de derecho que sus hijos perdidos tienen acá. Tenemos que abrir el espacio. Tenemos que preparar el ambiente. Tenemos que cultivar. Porque no solamente nuestros niños crecerán y serán parte de esta comunidad, pero los hijos de aquellos que hoy día no están acá, ellos también tienen lugar en esa mesa, en esa historia, en esa familia. Para eso estamos, y eso es lo que significa ser iglesia. Vamos a abrir nuestros corazones para que Dios nos guíe, para que Dios llene este lugar, no solamente con personas, pero con su presencia, y nos lleve a ser el tipo de iglesia que Él quiere que seamos. Encaje eso o no en los padrones culturales, humanos, carnales de nuestros corazones. El Señor nos quiere en la misión y Él está trabajando para eso. Abre tu corazón. Hoy día dice: Señor, úsame para amar y servir en esa comunidad. Usa mis dones. Ayúdame, Señor, a no ser una piedra de tropiezo con mis pecados, pero ayúdame a confrontar mis pecados, encontrar sanidad, restauración, perdón, para ser instrumento yo de sanidad, restauración, perdón de otros. Ayúdame, Señor, a contribuir, a agregar, a aportar, a servir, a amar, a dar, a ser. Tu iglesia, parte de este gran cuerpo, parte de esa obra que estás haciendo, aunque yo no sepa cómo, aunque yo no sepa de qué manera, pero simplemente úsame. Y danos la alegría de poder ver personas que hoy día consideramos imposibles de que estén acá. Y nosotros tenemos que ser intencionales. Señor, yo quiero a esas personas, las personas imposibles, las personas que hoy día te odian, las personas que hoy día te desprecian, esas las queremos acá. Las personas que quizás nunca entrarían por esa puerta, arrástrala con el poder de tu evangelio, porque el evangelio de Dios es poder. Y el poder del Señor se manifiesta por medio de su iglesia para la restauración de todas las cosas. Oremos al Señor.